Hola amigos, hoy veremos algunos atajos de Windows. Los primeros atajos que vamos a ver son los atajos del teclado básico. El primero será, vamos a coger un archivo cualquiera para poderles mostrar. El primero es Control C. Este atajo sirve para copiar cualquier tipo de cosa que nosotros necesitemos, y el Control V para pegar algo que ya hayamos seleccionado. Por ejemplo esto, aquí le doy Control V y sale lo mismo. Otro atajo es Control X, el cual sirve para cortar algo que nosotros tengamos seleccionado y no queremos que aparezca. Control X y se quita. Ahora sí, Control Z sirve para deshacer una acción que nosotros hayamos realizado. Por ejemplo, ahorita borré esa frase y le doy Control Z y vuelve y aparece. Es para deshacer cualquier acción. Y suprimir, la letra suprimir sirve para borrar algo que nosotros no queremos. Por ejemplo, este párrafo lo voy a seleccionar y le doy la letra suprimir y se borrará de nuestro archivo. Estos son los atajos del teclado básico. Ahora veremos los atajos de teclado por cuadros de diálogo. El primer atajo será Control más Tab. Esta letra sirve para avanzar a través de todas las páginas que nosotros tengamos abiertas. Presionamos Control y luego Tab. Como podemos ver, avanzamos por todas las ventanas que tenemos abiertas en nuestro navegador. Otro atajo es la letra F1. Al presionar la letra F1 podemos ver que nos manda a ayuda y nos muestra ayuda del archivo que tengamos abierto o que hayamos seleccionado. Otro atajo son los atajos de teclado para el explorador de Windows. El primer atajo es la tecla Fin. Esta tecla Fin, nos vamos a esta página y si nosotros presionamos la letra Fin, nos mandará la parte inferior de la ventana del archivo abierto. Como podemos ver aquí, si subimos y presionamos la letra Fin, nos manda a la parte inferior de este archivo. Otro atajo es la letra Inicio. Esta letra es lo contrario de la letra Fin. Si nosotros la presionamos, nos va a llevar al inicio de cualquier archivo o página, como podemos ver. Otro atajo es el atajo de teclado sobre la ventana principal. El primer atajo será Control más la tecla O. La tecla Control y la tecla O nos abre una carpeta que ya hayamos guardado previamente. Como aquí podemos ver, nos muestra qué carpeta queremos abrir que esté guardada en nuestro sistema operativo, en nuestro computador. Otro atajo es la tecla Control más la tecla N. Esta tecla abre un nuevo navegador aparte del que ya habíamos estado utilizando. Nos abre otro navegador. Otro atajo
Si damos control más la tecla S, este atajo nos guardará algún archivo que tengamos abierto. Por ejemplo, este archivo, si le doy la tecla control y S, lo va a guardar en cualquier parte que nosotros lo seleccionemos, y aquí podremos poner el nombre y le damos guardar y ya estará guardado. Aquí nos va a aparecer la descarga y nos va a aparecer nuestro escritorio. Otro atajo es con la letra control más letra W. Este atajo sirve para cerrar una ventana que nosotros no la utilicemos y queramos cerrarla. Presionamos control W y como podemos ver, se cierra nuestra ventana. Otro atajo es la letra F5. Si nosotros presionamos la letra F5, se nos actualizará la página o la ventana que nosotros tenemos abierta. Como pueden ver, ahí está actualizando y volviendo a cargar. Otro atajo es la tecla Alt y la tecla de espacio o espaciadora. Esta tecla muestra el menú de la ventana, la cual la tenemos abierta, el cual es este: el menú restaurar o minimizar, o una nueva pestaña, o administrar tareas, lo que nosotros querramos. Otro atajo es presionando la tecla Alt y la tecla F4. Esta tecla sirve para, vamos a abrir esta ventana. Si presionamos la tecla Alt y la tecla F4, se cerrará todo lo que tengamos abierto y se cerrará lo que nosotros queremos que se cierre. Por ejemplo, aquí ya se cierra. Otro atajo es la letra Alt más la letra F. Al presionar estas dos teclas nos muestra el menú de la ventana, la cual estamos utilizando, como este. Aquí, como podemos ver, nos muestra todo el menú, como el historial, las descargas, favoritos y todo acerca de esta pestaña. Otro atajo es navegación de Internet Explorer. El primer atajo para esto será presionando la letra control y la letra F. Esto sirve para buscar cualquier palabra que nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí voy a buscar atajo o atajos, y aquí, como podemos ver, nos muestra de este color todas las palabras que nosotros escribamos aquí en nuestro buscador. Otro atajo es el control más la tecla H. Esta tecla control y H sirve para buscar o mirar nuestro historial. Como podemos ver, aquí nos muestra todo nuestro historial, el cual sirve para buscar alguna ventana que nosotros la estemos necesitando y que no la encontremos. Y bueno, amigos, este fue todo el video de atajos sobre nuestro sistema Windows. Espero les guste y les sirva. Hasta la próxima.